En el siguiente video voy a explicar el funcionamiento de mi proyecto de Arduino. Entonces, primero voy a empezar con el cableado, que es la verdad muy simple. Tenemos primero un display de 7 segmentos conectado a los pines del 3 al 11, excepto el 4, con resistencias de 220 voltios de cátodo común. Siguiente tenemos un servomotor conectado al pin 12, también conectado a 5 voltios y a tierra. Como entrada, estos son de salida. Como entrada tenemos dos push buttons, dos dip switches, un potenciómetro y una resistencia y una fotoresistencia. Obviamente todo conectado a tierra. Eh, Eso es el cableado principal del Arduino y ahora vamos a ver el código. Para el código necesitamos primero la librería Servo, que pues es una librería de C++ en específico de Arduino. Y primero lo que hacemos es declarar todas las variables que vamos a utilizar. Entonces declaramos primero la variable servo, que sería pues el servo, ¿no? La función de la librería. Luego declaramos enteros para los pines del segmented display. Por ejemplo, el segmento A, que sería este superior, está conectado al pin 6. Hacemos esto para evitar complicaciones, para evitar confundirnos de pin o cosas así. También tenemos un arreglo de 8 elementos que se llama display, que contiene todos los pines. También tenemos un array que se llama last, tiene 2 elementos y está inicializado en 00. Este arreglo guarda el último estado de los dip switches, porque tenemos que detectar cuándo se hace un cambio de función. Entonces, cada vez que uno de los dip cambie, vamos a detectar un cambio de función, ¿no? Y también inicializamos dip 1 y dip 2, que son las variables que detectan el estado de estos dip switches en low. También tenemos deg entero igual a 0, que detecta la posición del servo, que guarda la posición del servo más bien. Y tenemos push option, que nos va a servir para la función 3, que es un dígito elegido de 0 a f. Push option tiene los valores posibles de 0 a 15. Luego tenemos un arreglo que se llama hexadecimal, bueno, sería una matriz de 16 por 7, y esta guarda todos los dígitos de 0 al f. La manera en que los guarda es que guarda todos los pines por cada fila. Cada una de estas filas es un dígito y cada uno de estos elementos de la fila es un pin. Entonces, si el elemento es 1, el pin está encendido, y si el elemento es 0, pues el pin o bueno, el segmento está apagado. Y así se guardan todos los dígitos de la base hexadecimal. Entonces, esas son las variables que tenemos que declarar. Luego, para la función setup, tenemos los pines, ¿no? De pines de 0 al A5, del A0 al A5, todos son input menos el potenciómetro, que es un input normal. Todos los demás son input pull-up. Ahora, todos los pines del 3 al 13 menos el 4 los ponemos en modo output. También usamos la función .attach de la librería servo para anclar el servo al pin 12. Y inicializamos el monitor en serie. Luego tenemos una función void que se llama turnDisplayOff, que lo que hace es apagar el display. Entonces, para cada entero de 0 a 9, o sea, los 8 segmentos, va a escribir display i, que sería pues primero el segmento A, B, C, así con todos los segmentos lo va a escribir en low, o sea, lo que hace es apagar el display. También tenemos la función reset, que es lo que hace es retornar al valor inicial que tenían todos el potenciómetro y el servo. Entonces primero apaga el display y luego hace un write de 0 grados al servo. Entonces vamos a ir directamente a la función loop y luego vamos a explicar las funciones. Entonces la función loop primero tiene la inicialización de los dos dip switches, ¿no? El arreglo. Last índice 0 va a ser igual a dip 1 y last índice 1 va a ser igual a dip 2. Esto generaba problemas si no se inicializaba de esta manera el dip 1 y dip 2, pero como lo inicié de manera global, pues no se genera este problema, ¿no? Entonces, segundo, tenemos la creación de variables ya dentro de la función, ¿no? La variable guarda, pues estas variables son las entradas, ¿no? Push 1, push 2, dip 1 y dip 2.
También están las variables del potenciómetro y la fotorresistencia. Entonces, para hacer el reseteo del Arduino, lo que hice fue que si alguno de estos dos valores era diferente a la variable esta current, que es el estado actual, porque aquí tenemos el estado anterior. Entonces, ahora redefinimos el estado de los dips con estas dos líneas. Y si alguno de esos valores cambió, lo que debemos hacer es resetear el Arduino con la función reset. Y vamos a mandar por el monitor en serie que se reseteó el Arduino, ¿no? Ahora, tenemos una variable de milisegundos que es entera, que es con la función milis. Es entera porque el valor nunca va a pasar de 1000, ¿no? Es por eso que le puse un mod 1000. Entonces, el valor va a estar ciclando entre 0 a 999, que sería un periodo del blink de la función 1. Entonces, para las funciones hacemos un switch del dip 1, que sería el estado del dip 1. Entonces, el case low, en caso de que el dip 1 esté apagado, comprobamos si el dip 2 está encendido. Si sí está encendido, hacemos la función 2, y si está apagado, hacemos la función 1. Lo mismo con el case high. Si el dip 1 está encendido, miramos si el dip 2 está encendido o apagado. Si el dip 2 está encendido, hacemos la función 4, y si está apagado, hacemos la función 3. Obviamente con su break. Y esto es el funcionamiento de la función loop. Y ahora vamos a pasar a ver el código principal, que es de las 4 funciones. La función 1 está por aquí. Entonces, pasamos por parámetros el valor del potenciómetro, el valor de la fotoresistencia y los milisegundos. Al valor del potenciómetro lo mapeamos de 0 a 1023 a 0 a 255, que serían pues, los valores del LED, el brillo de este segmento. Luego, si escribimos al segmento A el valor del potenciómetro, ¿no? Y luego, si M es igual a 500, encendemos este puntito. Y si es igual a 0, apagamos el puntito. Como el valor de milisegundos cicla entre 0 y 999, pues cada segundo se va a completar un ciclo. Entonces la mitad de ese ciclo son 500 milisegundos y entonces el puntito del segmento de P va a hacer un blink cada 500 milisegundos. Luego al servo le escribimos el valor de la fotoresistencia, que pues no tuvimos que hacer mayor cosa. Y pues ya tenemos la función 1. Luego a la función 2 pasamos de parámetros los milisegundos, el valor del potenciómetro, la fotoresistencia y los dos push buttons. Entonces, la fotoresistencia la mapeamos de 0 a 255 y el potenciómetro lo mapeamos de 0 a 8. ¿Por qué de 0 a 8? Porque pues esos son los segmentos del display, esa cantidad de segmentos tiene el display. Entonces, para todos los segmentos de 0 a P, que por ejemplo el potenciómetro si estuviera aquí sería 8, ¿no? Entonces, si estuviera aquí sería 4 y pues así. Entonces, para los enteros de 1 a P, de 0 a P, perdón, si el segmento es el 1, ¿no? El segmento A va a ser controlado por la fotoresistencia solo si el segmento estaría encendido originalmente, ¿no? Si no, pues no lo controla. Entonces, para todos los otros casos, si el segmento está puesto en high, pues se va a encender el segmento. Entonces lo que hace esto es que el potenciómetro controle la cantidad de segmentos encendidos que hay del display. Entonces, luego se apagan todos los segmentos del 8 al P. Porque como aquí solo tenemos para escribir high, entonces cuando pongamos el potenciómetro de vuelta, los segmentos que habíamos encendido no se van a apagar. Entonces hacemos lo mismo, pero de 8 a P, que serían todos los segmentos. Por ejemplo, si encendemos de acá para acá, tenemos que apagar todos estos. Y pues así funciona. Si está para todos estos segmentos, escribe low, o sea que lo apaga. Y luego controlamos el servomotor. Y esto es programación preventiva, lo que hace es mantener el valor del ángulo entre 0 y 180. Si el valor del grado es menor a 0, pues escribe el grado aunque sea 0.
Es lo mismo con 180. Esto lo que hace, pues, el valor llega de -1 a 181, pero creo que no hay ningún problema con eso, ¿no? Porque al menos no me dio ningún problema. Entonces, ahora, con la función milisegundos, ¿cómo la vamos a usar? Pues lo que vamos a hacer es que cada 20 milisegundos vamos a hacer un incremento o un decremento. Esto es para evitar principalmente que haya muchas entradas en muy poco tiempo y pues se haga un cuello de botella en el programa, ¿no? Entonces, cada 20 milisegundos, pues controlamos el servo. Si el push button 1 está encendido, pues eh, le quitamos o le restamos al grado. Y si el push button 2 está encendido, pues le sumamos. Y al final, pues escribimos el valor del grado. Y eso sería el funcionamiento de la segunda función. Ahora, la función 3 tiene solamente dos parámetros, que serían el push 1 y el push 2, estos dos botones. Entonces, la función tiene que contar en el display de 0 a f, que es para eso que nos servía precisamente este arreglo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues primero, tiene que tener un tope, o sea, si no podemos bajar de 0 ni podemos subir de 15. Entonces, si el valor de push option, que está inicializado en 0, está inicializado en 0 aquí, está entre 0 y 15, vamos a ejecutar el código que está dentro. Si no, pues simplemente no se ejecuta el código y no hay ningún problema porque no se llega al tope, no se pasa del tope. Entonces hacemos un debound simple. Entonces cuando el botón 1 se encienda, vamos a tener un delay de 50 milisegundos y luego volvemos a leer el botón. Cuando el botón se apague, cuando el botón se deje de estar presionado o se suelte, pues si el valor de push option está arriba del tope, vamos a restarle. Este push button le resta y este push button le suma. El debounce del push 2 es exactamente lo mismo. Cuando este botón se presione, se esperan 50 milisegundos, se vuelve a leer el botón. Y cuando se suelte, pues si push button es menor a 15, se le suma. Si es igual a 15, pues no se le va a sumar y no se va a pasar del tope. Ahora, con esto conseguimos el valor de push option que queremos, ¿no? Ahora, para este push option, hacemos los 7 pines del segmented display. Primero agarramos la fila push option de este arreglo, que por ejemplo, digamos que queremos escribir 9, sería la fila 10, o el índice 9. Entonces, de esta fila agarramos todos los valores, por ejemplo, para escribir 1, perdón, la fila sería 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Estos son los valores de los pines, porque para escribir 1 necesitamos entender solo el segmento B y el segmento C, que es precisamente esto. Entonces, para todos los elementos, si el elemento es high, o sea es 1, encendemos el segmento, y si no, lo apagamos. Y ya, básicamente. Eso lo que hace es encendernos y apagarnos todos los segmentos que necesitamos para cada fila de este reloj, obviamente. Y eso sería la función 3. Entonces, para la función 4 tenemos que pasarle el valor del potenciómetro solamente como parámetro. Y el potenciómetro tiene que controlar casi lo mismo que la función anterior, solo que pues mientras más fuerte esté el potenciómetro, tiene que contar de 0 a 15. Y el potenciómetro también tiene que controlar la posición del servo. Entonces, hacemos un map del valor de potenciómetro de 0 a 180, que va a ser la posición del servo, y un map de 0 a 15, que va a ser el dígito dictado por el potenciómetro. Primero escribimos al servo la posición, ¿no?, de esto, y luego hacemos básicamente lo mismo, ¿no? Ahora ya no sería con push option, sino es este mismo código, pero no con push option, sino con digit, que es esta variable que conseguimos, ¿no? Digit. Entonces la fila digit, si el elemento es 1, se enciende el segmento, y si no, se apaga. Y ya, eso sería el funcionamiento
real del Arduino y ahora voy a comprobar pues que funciona, ¿no? Entonces inicializamos el monitor en serie y podemos ver que aquí dice reset y vamos a ponerlo en la función 1. Bueno, perdón, esta es la 3. La función 1 sería que los dos estén apagados. Entonces, como vemos, el potenciómetro controla el brillo de este segmento, ¿no? El puntito hace un blink cada 500 milisegundos y la fotoresistencia controla la posición del servo. Entonces pasamos a la función 2 y vemos que nos escribe reset, que significa que se resetea el Arduino. Entonces, primero, vemos el potenciómetro y vamos a dejarlo apagado todo, ¿no? Primero. Entonces, encendemos unos cuantos segmentos, por ejemplo hasta acá, y vemos que la fotoresistencia sí controla el brillo del LED. Aparte, también tenemos los push buttons que tienen que controlar la posición del servo y vemos que esto funciona de manera pues correcta, sin ningún problema. Y pues no hay ningún problema con que se nos pase el ángulo, porque como tiene una programación preventiva para evitar que se pase el tope, pues no hay problema. Luego pasamos a la función 3, que sería el contador de los push buttons. Entonces aquí se inicializa en 0 y vamos contando para arriba. Ahora pasamos a 1, esperamos que se apague esto. 2, 3, 4, 5 y vamos a ir hasta la F. C, D, E, F. Y pues ya lo tenemos aquí, tenemos el tope y si ahora lo que tratamos de presionarlo, pues no pasa nada por la programación que habíamos hecho. Entonces vamos a pasar a la función 4, que es básicamente lo mismo, y vemos que el potenciómetro ahora controla la posición del servo y el segmented display. Entonces vamos a ponerlo en 0 y vemos que pues sí funciona, ¿no? El servo se inicializa en 0, se pone en 0 y el segmented display indica 0. Entonces ahora lo ponemos al máximo y debería indicarnos F y el servomotor se debería poner hasta su valor máximo, que es 180. Y pues como vemos el programa funciona correctamente, todo está bien hecho y no encontré ningún error, aunque esto puede que se deba a que no lo he probado físicamente, pero en Tinkercad funciona de manera correcta. Entonces esa fue la presentación de el proyecto de Arduino y espero que se haya entendido. Fue un proyecto muy interesante y pues la verdad gracias por todo. Muy interesante el curso y a ver qué me depara el futuro, ¿no? Gracias.